Que también tengo la... Y después... ¿Cuál es la familia? La que vea, la que alguien pueda comprar. Buenos días para quien de forma que van a ver también la clase. Me presento, soy el padre Pedro Astorga. Dedico los estudios principales, son sobre la Biblia precisamente y la teología dogmática. Comparto las clases aquí en el Instituto Superior Vides Serracio y en la Universidad Pontificia de México, que es donde estamos trabajando actualmente. Cuestión que se quiera comentar, estamos a sus órdenes y si es en plataforma, pues es a través de la asesoría. Cuando haya el momento de la conexión, de cualquier forma, agradezco su presencia en este curso para profundizar en la asignatura Teología del Antiguo Testamento. El objetivo de esta asignatura es descubrir la imagen de Dios en los libros del Antiguo Testamento, descubrir, por eso es teología, descubrir la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, analizando los textos de cada una de las partes que componen el Antiguo Testamento para saber interpretar diversas opciones que los autores bíblicos hacen respecto a Dios. Por lo tanto, los textos que vayamos analizando deben de mostrar de alguna forma quién es Dios, qué hace, qué dice para manifestar una determinada teología. Por eso, lo primero que también hay que decir, aunque la asignatura se llama Teología del Antiguo Testamento, al mismo tiempo hay que dejar la posibilidad de hablar de teologías, pero la asignatura no se denomina así. En diferentes universidades, el nombre oficial es pues teología, eh, eh, pero sabemos que toda teología en definitiva también se compone de teologías particulares, teologías particulares. En el orden en que están colocados los libros, y es el recorrido que vamos a ir haciendo desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último, eh, los primeros libros de la Biblia, o el primero en este caso el Génesis, que es con el que comenzamos para entrar de lleno en la materia, nos presenta la primera imagen que tenemos de Dios es Dios creador.
Para la Sagrada Escritura o para el Antiguo Testamento, todo surgió por la palabra creadora de Dios. Es una característica de la Sagrada Escritura decir que lo primero que Dios hace fue hablar. Dice en el libro del Génesis, y dijo Dios. Lo primero que nos damos cuenta, por lo tanto, es una especie de unión entre palabra y obra. Cuando Dios habla, algo se crea. Este es el vínculo que nos presenta el inicio de la Sagrada Escritura. Si Dios habla, cuando Dios habla, algo se crea. Es donde empieza a surgir un término que es importante dentro de la teología. Se llama que Dios tiene una palabra eficaz. Eficaz. Habla y hace. Habla y sucede. En terminología hebrea, una síntesis de esto está en la misma palabra dabar. La palabra hebrea dabar significa al mismo tiempo palabra y obra, ¿sí? Al menos tiene en su dinamismo ambas acepciones, palabra y obra. Aunque existe un verbo específico para crear, cuando dice que Dios va a crear, el verbo es vará. Se crea a través de la palabra y es una palabra eficaz porque hace lo que dice. Otra característica que se nos presenta de la palabra de Dios al inicio en la creación, otra característica no solo es que es eficaz, otra característica es que se une al tiempo. ¿Qué significa esto? Que se une al tiempo. Que cuando Dios dice que haya algo, sucede inmediatamente. Es una característica, hay inmediatez. Por ejemplo, no dice la Biblia que Dios dijo, y después de mucho tiempo, es una expresión que podría ser, y después de mucho tiempo, o después de una hora, no hay un espacio intermedio. Dios dijo y se hizo la luz, haya luz, o sea, Dios dijo, haya luz y se hizo la luz. Está, por lo tanto, esto que se llama una característica de inmediatez. Dios tiene la capacidad de que su palabra no requiera de un espacio para que eso se lleve a cabo, ¿sí? El grado de inmediatez es muy importante porque quien lee la Biblia se maravilla ante Dios que es capaz
de hacer surgir las cosas inmediatamente. Y se sintetiza muchas veces en que ya ahora se puede decir, Dios dice y hace, y lo hace inmediatamente. Además de la palabra, también es una característica de la teología del Dios del Génesis, que además de hablar, ve. Lo primero que nosotros sabemos de Dios es que habla. Lo segundo es que ve. Cuando ya es normal, si no hay nada, no se puede ver. Para que algo se vea, necesita que esté. Por lo tanto, la Biblia es hasta cierto punto coherente porque primero hace que algo sea y otro elemento que nos sorprende de Dios es que Él vea la luz. Eso llama mucho la atención, que vea la luz. Vio Dios que la luz era buena. El ver de Dios ahora se caracteriza o tiene una cualidad. El ver de Dios califica lo creado. Entonces no es un solo ver de los ojos, es lo que nos damos cuenta. Porque si yo veo a alguien, para que yo diga que veo que alguien es bueno, estoy haciendo un ejercicio más profundo. Una cosa es ver y otra cosa ver que es buena, ¿sí? Sí lo hacemos, nosotros lo hemos aprendido también. Si alguien va y ve una fruta, ¿verdad? Una verdura, no solo puede decir, que está allí la fruta, puede añadir, la veo buena. Sí, el ver para calificar significa no solo, ¿qué viste en el mercado? Pues vi esto, vi esto, vi esto, vi esto. ¿Y cómo lo viste? Esa es otra pregunta muy interesante. Si uno va a visitar a una persona, lo mismo. ¿A quién fuiste a ver? A fulano. ¿Cómo lo viste? ¿Está bien? ¿Está muy mal? ¿Cómo sacamos esa capacidad? Quiere decir aquí que Dios está a manera de toda una teoría del conocimiento, no solo viendo y conociendo, sino también reconociendo a algo como bueno. Y lo primero que reconoce como tal es la luz. No se necesita insistir mucho en esto porque ahora lo que sucede en el Génesis es que sigue de manera repetitiva este dinamismo. Se presenta de manera repetitiva este dinamismo. Decir de Dios es creación de las cosas y ver de Dios, ¿sí? Ver de Dios. La única diferencia la vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 30 y 31. Va terminando la última parte de la creación y luego dice en el 31, vio Dios todo lo que había hecho. Ahí es donde cambia porque ya terminó. En Génesis 1:31. Vio todo.
En hebreo, la palabra que está de fondo, que también es muy importante, se llama kol, todo. Todo lo que había hecho. En griego, panta. Ahorita explicamos la importancia de esto, porque en este caso Dios se posiciona con la capacidad de ver todo. Eso es muy importante, porque ahí se va a distinguir del hombre. Dios tendrá una capacidad superior que es el único, y el lector se acostumbra a decir que él es capaz de ver todo. Y más adelante en la teología de los Salmos aparecerá que Dios está al tanto de todo. ¿Por qué Dios puede estar al tanto de todo? Porque es el único que puede ver. Uno no puede, el hombre no puede estar al tanto de todo porque no es capaz de ver todo, ve únicamente lo que puede alcanzar su perspectiva. Por lo tanto, el hecho de ver todo, al final del capítulo 1 del Génesis nos da la perspectiva de toda la Sagrada Escritura. Si Dios ve todo, se deduce que todo lo sabe. Se deduce que todo lo sabe. Y el lector, el autor sagrado se contenta con decir al final, ese todo era muy bueno. Al final se acentúa este muy, que también es muy importante, valga la redundancia, para entender la perspectiva creadora del autor sagrado en el Génesis. No hay, no hay ningún espacio para lo malo. La primera página de la Sagrada Escritura, si consideramos el capítulo 1, nos dice y nos presenta un mundo muy bueno. Ningún espacio para lo malo, ningún espacio para el mal. Todo lo que Dios hizo era muy, muy bueno. Esa es la primera página de la Biblia eh, en su dinámica teológica. Es un Dios creador. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando se acercan a otras culturas, estamos entrando aquí. Meir Stenberg es un estudioso de la Biblia que tiene un libro que se llama Poetics. Esperamos que un día pueda estar en español. Su libro es Poetics of Biblical Narrative. Y nos presenta y nos dice que buena parte de la teología del Antiguo Testamento es convencer al lector de que hay un solo Dios. Claro, para nosotros puede ser que estemos acostumbrados, pero no es lo común en las culturas antiguas, no es lo común. Meir Sternberg dice, es probable que el autor sagrado, uno de sus intereses principales sea decir que hay un solo Dios, por eso. Este Dios ha creado todo. Un único Dios ha creado todo. Y no duda él de ir presentando que es posible que la Sagrada Escritura o la teología del Antiguo Testamento tenga como finalidad que el lector tenga fe en un solo Dios. Y fe en un solo Dios que ha creado todo y que lo ha creado muy bueno. ¿Por qué? Porque en las culturas antiguas, la mayoría de ellas presenta y prefiere el politeísmo, es decir, la existencia de muchos dioses. Al mismo tiempo, los mismos dioses son creados, nacen de la unión entre los dioses.
entre ellos mismos, digamos, hay una especie de creación. Y también hay espacio para el mal. Hay dioses buenos y dioses malos, de tal manera que se explica perfectamente por qué hay mal en el mundo, porque depende de los dioses malos. Y por qué hay bien en el mundo, porque depende de los buenos. El politeísmo tiene muchas ventajas a la hora de explicar racionalmente lo que sucede en el mundo. La Biblia obviamente va a tener que tomar sus propios caminos para explicar la realidad con un solo Dios. Entonces Meir Stenberg dice que una cosa debe de quedar clara en la Biblia y es que empieza una promoción del monoteísmo, que es difícil encontrar en las culturas antiguas. No duda Meir Stenberg de que diga, las culturas antiguas buscan tener un Dios jefe. Ya dice, siempre está presente de alguna forma la necesidad de que haya un Dios que mande, ¿no? Que ponga orden a todos, que sería el Zeus, por ejemplo, ¿no? Eh, pero aún así dice la Biblia, tratará de que nadie sea o nadie esté a la par de Dios, que todos sean por debajo, ¿no? Intentará, dice Mary Stenberg, que Dios no tenga competidores, ¿ah? Y entonces dice Meir Stenberg, que es la siguiente parte que presento el día de hoy, dice, probablemente entonces la Biblia prefiera que quien le compita a Dios sea el hombre. Usted dice, más bien la Biblia va a caminar a decir, Dios no tiene problema con otros dioses. El problema es que el hombre quiere ser Dios. Y entonces el autor del Génesis plantea en el capítulo 2 y 3 este dinamismo. Dios crea al hombre y al mismo tiempo se nota que el hombre quiere ser Dios. Y como mediación de este dinamismo o creadora de este deseo, ¿no? Que propiamente quizá no lo crea totalmente. La teología insistirá en que el hombre tiene deseo de Dios, pero la diferencia se mueve allí entre tener deseo de Dios y deseo de ser como Dios, ¿tá? Casi todo se juega allí. Deseo de Dios o deseo de ser Dios. Entonces, se va planteando allí, teológicamente hablando, que si bien es cierto que no hay otros dioses, Dios es el único, tiene, al menos en el Génesis, tiene en el Génesis como rival al hombre, al hombre. Y Dios tendrá como función convencerlo de que el único Dios es Él. Guarden este dato nada más para cuando profundicemos más en él, porque alguien puede decir, efectivamente en el inicio de la Biblia, del libro de la creación en el Génesis, es difícil encontrar una rivalidad, ¿no? De Dios con otros dioses, pero ya lo vamos a encontrar en el libro del Éxodo. Entonces nada más tener paciencia
El libro del Éxodo va a introducir ya otra dinámica. No es la del Génesis. En el libro del Éxodo ya los competidores de Dios, pues son los otros dioses, ¿no? De los pueblos, de los ídolos. Pero es otra dinámica que no está presente todavía en el libro del Génesis. Aquí se nota que quien estaba queriendo ser como Dios es el hombre, ¿verdad? Quien está queriendo competirle de alguna manera, es el hombre, que no, se nota que no desea permanecer en su posición. Entrego aquí un libro nada más aquí afuera. Continuamos. Cuando uno estamos viendo ahí cómo no necesita el Génesis meter otros dioses, eso es objetivo de esta primer clase, porque de verdad que cualquier libro que ustedes tomen de las culturas antiguas, es raro, sí, sí puede haber intentos, pero es raro encontrar quien se resista a hacer participar solo un dios, ¿verdad? Solo un dios en el drama de la creación. Se nota aquí que el autor sagrado está intentando representar para el pueblo de Israel, se llama una novedad, ¿verdad? Una novedad en el mundo antiguo. Se puede discutir, hay quien no acepta tampoco estrictamente hablando esto, pero la propuesta de Meir Stenberg es interesante, es decir, cómo
la Biblia inicia un reto, ¿verdad? De monoteísmo, un reto de monoteísmo. Y va a aguantarse hasta donde pueda, va a aguantarse de no poner rivales a Dios al mismo nivel, ¿sí? Al mismo nivel. Eh, la lucha entre Dios y el hombre es tan clara que el siguiente pasaje, obviamente, después de la caída, estoy dando hacia grandes rasgos, los podemos profundizar, pero creo que podemos hacerlo, podemos intentarlo, no creo que sea tan complicado. De todas maneras, cualquier cosa podemos ajustarla también quien está en virtual o después que en las asesorías quien ve la clase grabada. Era obvio que si el antagonismo se había planteado entre Dios y el hombre, pudiera llegar a un límite. Entonces, el libro del Génesis, quien escribe el Génesis, o especialmente los primeros capítulos, lleva el límite de la confrontación entre Dios y el hombre en el diluvio. Entonces, ya cuando uno tiene esta perspectiva, dice uno, efectivamente el diluvio ya es un punto casi final de esta relación, porque efectivamente es una característica bíblica. O sea, el diluvio no es una catástrofe más. En la Biblia el diluvio es la catástrofe por excelencia. El diluvio es la catástrofe por excelencia. Dice Dios que va a eliminar todo lo que hizo, ¿sí? Cuando uno lee estos primeros capítulos, entonces se da cuenta que el diluvio está presentado como un posible fin, ¿verdad? Un posible fin. El versículo clave lo podemos identificar, capítulo 6, versículo 7. Ahí ustedes pueden ver. Dice con claridad, puede ser algunas traducciones: destruiré, borraré, eliminaré. ¿Qué voy a eliminar? De la tierra a los hombres que he creado. O sea, voy a eliminarlos. Ahí pudiera terminar la Biblia. Se llega a un límite, a un punto, ¿verdad? Final. Entonces uno va más o menos hilando y dice, mira cómo este antagonismo, estas dificultades pueden llegar a un punto final. Voy a eliminar de la tierra a los hombres. Y Dios no es ajeno a lo que hizo. Por eso dice claramente ahí la Biblia, a los hombres que he creado. O sea, Él sabe que son suyos. Es lo mismo de Génesis 1. O sea, Dios tampoco no es un Dios desobligado. La imagen que tenemos aquí de Dios no es como diciendo, ¿quién sabe quién los habrá hecho? No, soy. Y eso es sorprendente también, porque la obra de Dios sigue siendo obra de Dios. Eso es interesante. Eso es lo del capítulo 1. Es decir, los hombres nunca dejan de ser obra de Dios, creación de Dios, a pesar del mal o a pesar de la rivalidad. Siempre son creación, siempre. Por lo tanto, no van a vivir para siempre. El diluvio nos recuerda que el hombre puede desaparecer. Además, por primera vez en la Biblia aparece la amenaza de una muerte que vas a sufrir cuando no te toca. Antes del diluvio, dice que Adán vivió 800 años y murió a la edad de 930 años, cuando tenía sus hijos e hijas, y murió a la edad de 930 años. Entonces, la gente se está muriendo
por normalidad. El diluvio es la primera vez que dice, yo voy a... Exactamente, hasta ahorita hemos ido descubriendo que el hombre moría, no vivía siempre como Dios, pero ahora por primera vez de la rivalidad, una de las rivalidades entre Dios y el hombre es que puedas morir, te va a quitar la vida. Antes del diluvio se moría de forma normal, vamos a decirlo así. Ahora con el diluvio es la primera vez que Dios puede eliminar a su creación. Luego, tengo que hacer aquí nada más una acotación. Antes que Dios mate a alguien, también la Biblia no lo hablé porque lo pienso dejar para otro punto de la reflexión, pero ya Caín había matado a Abel cuando no le tocaba. Caín es el primer hombre en este caso que provoca la muerte. Es el primer asesino de la Biblia. Pero la primera vez que Dios decide eliminar al hombre que ha creado, es en el diluvio. Pues sí, él quiso tomar el papel de Dios. Caín se transforma en el deseo de ser como Dios, de decidir sobre la vida de los otros. Es un dinamismo que de alguna forma estamos presentando. No hablé específicamente de Caín, sino ahorita como estoy presentando un dinamismo, o sea, notar que lo que insisto, el objetivo de esta primer clase, no necesita Dios competidores divinos hasta el momento. Hasta ahorita está compitiendo más con el hombre, ¿verdad? Compitiendo más con el hombre, ¿verdad? Ahí se ve, ¿verdad? Y el diluvio parece ser que es el punto final. Voy a borrarlos. Dios no quiere tener una creación sin el hombre, entonces llama mucho la atención también que en el capítulo 6, versículo 7 dice que voy a eliminar a los animales, reptiles y aves del cielo. O sea, prácticamente lo que Dios había creado en el capítulo 1 está a punto de llegar a su fin. Eso es lo que nos interesa de este primer dinamismo bíblico. Dios no está ahorita ocupado o enfrentado con situaciones de otros dioses, sino que directamente está implicado con su obra creadora. Y ha llegado eh, el momento de la destrucción. Ahora, por primera vez en la Biblia, empieza un dinamismo. No es teología del Nuevo Testamento, pero sí que como es teología del Antiguo Testamento, además de la teología que está directamente implicada en los textos, nos interesa un motivo. Un motivo significa, en la Biblia, un motivo significa que puede surgir una teología de un modo narrativo, a ver si me explico. Hay un motivo narrativo que se utiliza mucho, pero es muy importante. Lo han escuchado y es un motivo potente. Cuando van a destruir a todos, un motivo narrativo, o digo porque está presente en las narraciones, pero deriva también de algo que es real,
se salva uno. Algo así. Se utiliza hasta nuestros días, en el ámbito visual, del cine. Todo parece destruido y hay una especie de un sobreviviente. Hay a veces así un accidente y aquí la cuestión está, ese motivo es grandioso porque la Biblia por primera vez va a utilizar este motivo. Dentro del diluvio, de la destrucción del diluvio, hay uno que se llama Noé. Para la teología del Antiguo Testamento nos interesa Noé porque es el primer sobreviviente del diluvio. Alguien diría, bueno, pero también es la familia de Noé, solo que no funciona ahorita estrictamente porque la familia, digamos que depende de Noé, aún así en el motivo. Eh, de Noé es de quien se dice que era un hombre justo. No lo sabemos de su familia ni de sus hijos. En el inicio, estoy insistiendo en los inicios. Noé era un hombre justo, dice Génesis 6:9. Para ir terminando porque toca la otra clase. Eh, Perdón, no, a la una, el descansito para que no dé embolia, movimiento, tantito de las piernas, que son las 12:30. Este motivo, teológicamente hablando, es fundamental porque la salvación se dice, deriva de Noé, la salvación depende de uno, solo de uno, con que haya uno, solo de un hombre, algo así. Y entonces ya se va creando la teología del uno, se llama, la teología del uno, que por uno puede venir la salvación. Que más tarde en el desarrollo de la teología del Antiguo Testamento, ese uno llegará a ser sobre todo el rey. Si el rey está bien, esa también es una teología del uno, los demás están bien. ¿Sí? Y si para el Nuevo Testamento la llegada de Jesucristo, solo por uno, viene la salvación para todos, ¿sí? Pero el que inicia este dinamismo es Noé, ¿sí? En la destrucción mm, del mundo, a la decisión que ha llegado Dios, se opone. Toda la humanidad estaba opuesta a Dios. En medio de toda esa situación hay uno que es justo. Es la primera vez en la Biblia que se dice de alguien que es justo. No lo tenemos ni en Adán, no lo tenemos en Eva, no es una terminología. Por primera vez en la Biblia inicia esta terminología del justo. Noé era un hombre justo. Casi es igualita la expresión, insisto, que es más temática del Nuevo Testamento, casi es igualita la expresión de José, el esposo de María. José, como era hombre justo, y uno ha de acordarse de Noé cuando sale esta frase, porque con esa sola frase se crea una esperanza de salvación. Supongamos que si José hubiera decidido otro tipo de acción, posiblemente María habría muerto y por lo tanto no habría salvación. Con la mención como era hombre justo, ¿verdad? Entonces tenemos un dinamismo de salvación con el motivo, habiendo un justo, es posible la salvación. Entonces ahí tenemos, fíjense muy bien en esto, Dios, no hay competencia de dioses, al parecer el hombre es el rival de Dios, se llega a un punto culminante en el diluvio,
pero al mismo tiempo hay uno que es justo. 5 minutitos, movimiento y seguimos. Ay, no trae. ¿Sabes dónde se le baja? Para que baje lo que me faltó. Para bajar. ¿Es en esta flecha? Igual la baja. ¿En esta no? En esto. Ah, en este. Bien suelo. A ver. No. Ah, ok. Ay, mira. Se ve que tantito más de cuando ahí. Nomás que se siente déjame los lentes y la pluma. También la pluma. Mira, mi hermana. ¿Cómo? Porque tu hermana oye, es que puede que el otro día una persona me dijo, ¿crees que es un lente? Sí, pero no, porque no es un lente de la cabeza. Y es cuando los lentes te van a porque, por ejemplo, la gente que los usa, esta parte es menos ancha que es que los usa. Entonces, no, es que, ¿cómo vamos a entender todo esto de la fíjate que ahorita bueno, no lo digo. ¿Cómo? No, es que no, por eso tú dices, ve, que acabamos de como nadie me lo ha explicado, quiere que me entienda. Pero fíjate, todas las cosas de la Biblia, es que es lo mismo que decimos. Los del Nuevo Testamento también se apoyaron también por el Antiguo. Pero sí, es ¿para qué tú me pues sí lo leo uno como libro de que es así. Pero ya, ¿cómo? No. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Yo creo que no. ¿En los elegidos? ¿El Brexit? A ver si la ve.
como por ejemplo, ya ves que los programas de National de ser madre, que decía, oh, bien. Pero igual como nosotros que ya hemos leído, sí puedes identificar que sí. Sí, porque sí, o sea, porque, por ejemplo, ahí está viendo los hijos en el canal de imagen. Y luego les consiento y les digo, le ponen mucho, no, pero la gente no sabe cuál es. Pero, sí, cómo no. Yo ya aprendí a comer. Pero tienen sí, voy a conseguir. Que fue y esa también hay una y esa nos sirvió para entender que era los profetas se los tienen. No, sí. Yo fíjate que el padre, yo creo que conocí, tenía la tarea de volver a leer. Y ahora entiendo. Sí, oye, sí decía que porque estaban en el como que un cuartito o algo esclavo que fue que lo llevaron a sí. Ahí está la raíz. Y decía, ¿qué? Y es que tenía todo el faraón que les diga que es y empezó a llevar así. Cayendo en se juntan pobres. Todo en el plan y fíjate cómo regresa también cuando lo ves a matar a tu. No, no, no. ¿Qué? ¿No es aquí? ¿No es de los hoteles? No, acá. Ay, no. Yo te tengo una pregunta. Porque es que yo no tenía, yo tengo adoración por este trabajo. Sí, pues la vez pasada, la vez pasada, como y la vez pasada, creo que era hasta las 4. Es que yo, ahorita, mujer, tú tienes que hacer, yo tengo que, pero no tengo el horario. Yo no, yo como estoy de sentido. Pero sí debería haber hecho. Esto. Sí, ¿cuántos eventos tenemos aquí, verdad? Sí, me voy a meter a diplomado. No, no tengo ganas de estar. Pero se es matemática. No hay sobre todo.
Cuando entré, que es la maestra que nos va pero sí le más porque se acabó la pandemia ya todo lo responde. ¿Qué pasa? Tiene 8:30. Ahí está el producción y media una. Deseamos, por lo tanto, al menos en principio, el intento del autor sagrado en el libro del Génesis, insisto en eso, es la promoción del monoteísmo, ¿no? De poder convencer al lector de que aquí el asunto está solamente entre Dios y los hombres, no en principio con otros dioses hasta ese momento, ¿sí? Eh, el casi punto final de todo esto era el diluvio, sin embargo hay un hombre justo, lo cual nos invita y nos permite considerar una nueva perspectiva. Si alguien ha llamado, a partir del diluvio hay una nueva Biblia, algunos, hay una nueva Biblia, una nueva Sagrada Escritura. Puede ser algo de esto, puede ser, sí, no lo dudamos. Y sobre todo no lo dudamos porque el diluvio representa, se llama un parteaguas, ¿no? Es decir, Dios estaba pensando destruir a la humanidad y sin embargo continúa, ¿sí? Pero continúa después de haber experimentado un diluvio. Es decir, el hombre en el Génesis ha de tener la conciencia de que hay la posibilidad de ser destruidos, ¿sí? Debe de vivir con la conciencia de que puede ser destruido. Ya es el primer aviso en la Biblia, ¿sí? De que el mal, la maldad, conduce a la destrucción. Algunas Biblias, por eso en el capítulo 8, no todas, pero ¿qué título van a poner? Si se pueden ustedes darse cuenta allí. Retroceden las aguas, ¿sí? Otras Biblias van a poner también nueva creación, por lo que les digo.
se crea la esperanza de que cuando descienden las aguas, surge un mundo nuevo, ¿no? Y un animal que se posiciona como importante es la paloma. Sí, la paloma. A partir de aquí, entonces, la paloma representa el inicio, el testimonio de la nueva creación. Y en la teología del Antiguo Testamento, esta paloma se une al espíritu de Génesis que aleteaba sobre la superficie de las aguas, como el del Génesis al inicio que no mencioné, aletea, vuela, ahora se identifica con esta paloma, ¿sí? Del diluvio. Y el siguiente paso es identificar a esta paloma del diluvio con la paloma que desciende en el bautismo de Jesús. Las aguas del Jordán sustituyen a las aguas del diluvio. La posibilidad de destrucción desaparece para dar la apertura a la salvación. Ese es el dinamismo que se ha instaurado en la reflexión teológica. La paloma del arca se une al espíritu que aleteaba sobre la superficie de las aguas y hace su aparición definitiva descendiendo sobre Jesús en el momento del bautismo. Bíblicamente hablando, son seres diversos, ¿sí? Bíblicamente hablando, que actúan en diversos momentos. Teológicamente hablando, por eso es teología del Antiguo Testamento, se va uniendo una figura con otra, ¿sí? El que escribió el relato del diluvio pensó en la paloma y así lo describe. El que escribió el relato de la creación pensó en el espíritu, ¿sí? Y el que escribió el evangelio pensó en los dos. Aquí entonces dijo, aquí tenemos la paloma y el espíritu. Porque ustedes pueden estarse preguntando cómo a alguien de los evangelistas se le ocurre visualizar en un solo ser o en un solo animal ahora también al espíritu. ¿Qué textos toman? Junta Génesis 1 con Génesis 8, exactamente. La paloma en el diluvio es el signo para que Noé abandone el arca, es decir, empiece ahora de nuevo la vida. Por eso dice claramente en el versículo 15 y 16, habiendo disminuido las aguas, Dios dijo a Noé, sal del arca con tu mujer, tus hijos y tus nueras. Es un texto muy importante porque tenemos el nuevo comienzo de la humanidad en 8:16. Y casi nadie pone atención en esto. Sí lo sabemos porque eso es lo que más les gusta a los niños del arca, que está llena de animales. El arca es el primer zoológico, ¿no? Hasta nuestros días es lo más atractivo que puede haber. Obviamente aquí con las restricciones que podamos decir, hay zoológicos más dañinos, hay zoológicos que preservan las especies, como hoy se trabaja, ¿no? Quiero tomar el punto positivo de todo esto. Noé es el primero que trabaja cuidando a los animales. Toda falta reflexionar mucho sobre esto, sería para otra temática más de teología ecológica, como la del Laudato Si del Papa Francisco, pero allí a veces hay datos que siguen ahí ocultos que se nos pasan. Dice
Haz que salgan también los animales. O sea, dice Dios, sal tú, haz que salgan también los demás. Ocúpate de los que sobrevivieron. Haz que salgan también los animales de toda clase que están contigo, que están contigo. Eso es muy interesante. A partir del diluvio se intenta establecer una especie de alianza entre la creación y el hombre, entre la creación y el hombre. Miren, dicen algunos cuando comentan esta frase, que no haya más serpiente, que haya una comunión entre el hombre y los animales, que no haya mal, sí. Se intenta que el fin del diluvio sea una nueva manifestación de que es posible la reconciliación. Sal con tu mujer, tus hijos y tus nueras, ¿no? Reconciliación de los humanos. Haz también que salgan toda clase de animales que están contigo, aves, ganados y reptiles. Que llenen la tierra, crezcan y se multipliquen sobre ella. Ahora, recapitulando, que no se nos pierdan los hilos. Tenemos nuevamente, pues, un nuevo inicio, ¿no? Y cuando la Biblia propone un inicio, desde el inicio está acostumbrando, valga la redundancia, al lector. No lo habíamos tratado. Y voy a proponerlo así. Unos también de los comentaristas del Génesis lo hacen. Si Adán desobedeció, el primero que encontramos ahora como referente de obediencia es Noé. Ese ya es importante. Poco a veces se dice de Noé, la verdad. Solo se le vincula al diluvio, pero comparado con Adán, es el primero, el sobreviviente que obedece. No solo al construir el arca, sino ahorita también, cuando ya se terminó el diluvio y disminuyeron las aguas. Dice la Biblia, Génesis 8:18, para que se note que es obediente. Salió pues Noé con sus hijos, salió. Si Dios le dijo sal, ¿verdad? Salió pues Noé. Esto es clave. Obediencia de Noé frente a la desobediencia de Adán. Esos son los puntos que se están instaurando en el Génesis. E insisto que a veces no se tienen tanto en cuenta. Y todos los animales, no se olvida el autor sagrado. Otra vez, ganados, aves y reptiles, que son los tres ámbitos que está presentando el Génesis. No ha hablado de esto, básicamente sintetizan los animales que andan en la tierra, los animales que andan arrastrándose y los animales que vuelan. Digamos los que caminan, los que se arrastran, para ser exactos de los reptiles. Algunos dicen los que vuelan, los que están en tierra y los que pueden estar en lo profundo. Una pregunta que es muy difícil responder es que no salen los peces, ¿sí? Es muy difícil responder. Al parecer los peces van a jugar una importancia no en estos textos, sino posterior. Sí la jugaron en la creación, de hecho Dios les pone atención, pero llama mucho la atención que a la hora del diluvio no forman parte del discurso. Entonces ha llamado la atención eso. No les digo que haya una respuesta, a veces en el texto vamos a encontrarnos así en la Biblia. ¿Qué pasó con los peces que teníamos en Génesis 1? Porque sí estaban en la creación, ¿verdad? Dijo en el día dice en el versículo 21, creó por especie los grandes peces marinos
todos los seres vivientes que se deslizan y llenan las aguas. Algunos intuyen que, les digo, más o menos dicen que si han bajado todas las aguas, que ahí se supone que ellos no necesitaban entrar al arca, ¿sí me entienden? O sea, ellos no se iban a morir. Es una de las propuestas que se han hecho, ¿no? O sea, nada más los que se pueden morir son estos. Entonces dicen, no hay problema, los peces siempre han estado, estuvieron en el diluvio, les digo, no, eso es un poquito lo que, y estarán, ¿sí? Sí, luego Exactamente, exacto. Pero es, ellos no necesitaban ser rescatados. Y empieza a generarse la teología del pez, obviamente. Porque la teología del pez, el que no necesita ser rescatado, pero sí rescatar o salvar, es Cristo. Cristo se representará con el signo del pez. Se representará con el signo del pez. Sí. Eso sucederá. Porque el pez en griego tendrá los nombres que se le den a Cristo, que es ichthys. Más que con la otra TH. Cada una de esas letras va a decir algo de Cristo. La I de Jesús, la X de Cristo, la TH de Dios, de U, que se dice en griego, la U de Juyos, que se dice hijo en griego, y la S de Soter, la S de Soter, que es Salvador. La U de Juyos. Ese es el P, se dice en griego, ictis, ¿verdad? Eso es donde se va generando esta teología. Lo que es Noé no salvó, pero siempre estuvo. Agradecemos a quienes están de forma virtual, a quienes siguen esta clase grabada en plataforma, y se indicará también cualquier cosa dentro de asesorías o a través del WhatsApp.